¿Me decías, Tamara, qué pasó? Bueno, y a los días salió de vuelta en la noticia que se le había, producto de que se le rompió la horquilla, el hombre cayó y se pegó la cabeza contra el asfalto y falleció ahí. Claro, pero lo que pasa es que fíjate que hay una cosa que comúnmente nosotros no entendemos. O sea, nosotros suponemos que los componentes del medio de locomoción, ya sea la bicicleta o lo que fuere, pero en la bicicleta lo primero que se te rompe es la horquilla, ¿me entendés? Porque ante un impacto fuerte, o sea, vamos a suponer, vamos a suponer que la bicicleta Pero como... encima el hombre iba solo, no chocó contra nada, solo. No, no, pero por eso, lo que pasa es que muchísimas veces el desgaste de los componentes, el desgaste de los componentes de la bicicleta o lo que fuere, el auto y todo lo demás, sufre un desgaste, y ese desgaste es por el uso y por el tiempo, o por la conformación del repuesto. ¿Se entiende? Entonces, muchísimas veces ese Claro. desgaste va sufriendo, va sufriendo, va sufriendo, y al menor golpecito o lo que fuera, se rompe. Pero en la bicicleta lo más común que se rompa es la horquilla. Entonces, se rompe la horquilla y te fuiste de cabeza y te mataste. Y si no tenés elementos de seguridad, te vas a golpear la cabeza, porque lo primero que golpeas es la cabeza. Entonces, a partir de ahí, es la conmoción del cráneo, o la rotura del cráneo, lo que fuere. Pero en especial te moriste solo. ¿Por qué? Porque se te rompió la horquilla, y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que la horquilla, o sea, la posición de la rueda, si está más adentro o más afuera, sufre más desgaste. Si está más adentro, sufre menos desgaste, lo que pasa es que la rueda va a girar más brava. Pero si está más estirada, ¿qué significa? Que el movimiento va a ser más suave, pero si está ubicado así, el giro va a ser rápido. Pero si está así, lo más probable es que se te rompa. ¿Se entiende a lo que estoy apuntando? Sí. Entonces, muchísimas veces, y murió, andaba en bicicleta, sí, se le rompió la horquilla, te fuiste de cabeza. Indudablemente, no vas a tener tiempo, de acuerdo a la edad también, ¿qué es lo que va a hacer? El tipo de reflejo que puedas tener. Sí, era un hombre grande. Y bueno, entonces ahí el reflejo también influye mucho, pero la edad también influye mucho, Tamara. O sea, es algo que vos decís, a ver, ¿puede ocurrir? Sí. ¿Cuántas veces? Una en varias. Pero cuando te toca, lamentablemente. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? No, por ahora. Bueno, vamos con la bicimoto. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Voy. la bicimoto en definitiva no es un medio de locomoción, que es una bicicleta, a la cual, ¿qué cosa? Se le adosa o se le monta un motor de 49 centímetros cúbicos. ¿Motor de qué? Motor de dos tiempos. ¿Qué significa dos tiempos? Que los cuatro ciclos lo va a hacer en dos, ¿sí? O sea, motor de dos tiempos. Por eso ustedes van a escuchar 4T o 2T. En definitiva, para que exista la bicimoto, necesitamos ¿qué cosa? Una bicicleta. ¿Qué tipo de bicicleta? Ya sea de varón o una playera. ¿Por qué? Porque tiene que tener la estructura. No la podemos montar en una bicicleta de damas. ¿Por qué? Porque necesitamos un soporte. Un soporte para soportar ¿qué cosa? El tanque, la bobina, el motor y todo el sistema que va a hacer funcionar. Inclusive el manillar lo vamos a tener que cambiar también por un acelerador. Y del otro lado vamos a tener un sistema de embrague que va a ser por centrífugo. Pero en definitiva, fíjense que nosotros estamos modificando una bicicleta montándole un motor de dos tiempos,
que va a tener, ¿qué cosa? Una característica muy fundamental, que va a poder andar a 60 kilómetros por hora. O sea, una bicicleta común, la velocidad máxima puede ser 60 a 70 kilómetros por hora de acuerdo al estado físico de una persona que lo maneje esa persona en una competición. En cambio, ya en una bicimoto, nosotros, ¿qué vamos a tener? Un motor que nos va a ayudar a dejar de ser ¿qué cosa? Tracción a sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya tengo la ayuda de un motor de menos de 50 centímetros cúbicos, por eso es una bicimoto. ¿Por qué? Porque si entrara en el rango de los 50 centímetros cúbicos, ya se transforma en ciclomotor y ahí está legalizado y normalizado el uso. Ya tiene que tener un sistema de freno adecuado, tiene que tener unos componentes completamente distintos a la bicimoto y por eso está legislado. En cambio, la bicimoto, nosotros tenemos una bicicleta que tiene toda la característica de la bicicleta y todos los componentes de la bicicleta. ¿Qué significa eso? Que va a poder tener freno a patines, ya sean por cables o por varilla, y en definitiva también podemos tener la otra alternativa del freno a disco. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? Compramos un kit de un motor de 2 tiempos, que no sé cuánto estará saliendo ahora, pero no debe ser muy caro, pero en definitiva lo montamos. Pero en las, ¿Cómo? profe, en las de antes venían ya el motor o porque ahora se compra ese kit, que viene el motorcito, el tanquecito y el freno. Claro, pero lo que pasa es que fíjate que vos ya para transformar tu bicicleta en una bicimoto, ya tenés que adaptarla. ¿Para qué? Porque en la bicicleta va a seguir siendo bicicleta, pero ahí vos le estás adhiriendo un motor de dos tiempos que va a tener la menor cilindrada de 50 centímetros cúbicos, pero en definitiva, ¿qué es lo que te va a dar a vos? Una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Y para que ustedes entiendan que esa velocidad máxima de 60 kilómetros por hora va a seguir utilizando el mismo freno de la bicicleta y los componentes de la bicicleta. Así como hablaba Tamara hace un ratito, de que se te puede romper el Cristo o el barral de dirección delantero, lo más probable es que te llegue a ocurrir. ¿Por qué? Porque imprime muchísima velocidad y de acuerdo al lugar donde te muevas, es muy probable que no todas las calles sean asfaltadas. ¿Se entiende a lo que estoy apuntando? Sí, ¿Me, sí. me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por ahora no. Sí, yo vi porque mis hermanos, los dos, cuando eran más chicos, querían una y mi mamá les compró el motorcito y vi todo la transformación. Bueno, pero en definitiva, a ver, tenemos la bicicleta en su peso mismo, clásico de la bicicleta, de acuerdo a la característica que tenga, y ya le estamos adhiriendo, ¿qué cosa? Un motor que puede pesar entre 5 y 10 kilos, más los 2 kilos del tanque de combustible, ¿sí? Entonces ya tenemos 10, 12 kilos, más el peso de la persona, ya tenemos diferencia, o sea, la presión del neumático va a ser completamente distinta. ¿Por qué? Porque antes lo usábamos con 70 kilos, que podemos llegar a pesar, un promedio, 70-80 kilos, y tiene una presión de un neumático normal, clásico, pero en definitiva tenemos que pensar sobre qué tipo de terreno nos vamos a desplazar. O sea, esa acción de transportarte con una motorización es una decisión del ocupante del elemento. ¿Se entiende? Pero lo que tenemos que tener en cuenta que esa capacidad de distancia que nos va a dar ese motor, que tiene una capacidad de 2 litros, nos va a dar alrededor de una distancia de desplazamiento de alrededor de 100 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el promedio de desplazamiento con un ciclomotor. ¿A qué velocidad? 40, 60. Pero lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que a esa velocidad, el sistema de freno que cuenta la bicicleta, ya sea playera, ya sea de varón, ya sea por frenado a disco, lo que fuere, ¿sirve?
o nos tenemos que tirar de la bicicleta? ¿Por qué? Porque a muchísima gente le gusta imprimir mucha velocidad, pero después en algún momento hay que frenar. ¿Y con qué elemento frenamos? ¿Con el pie? Claro. ¿Se entiende? Entonces, ya es algo que no está legislado. ¿Que funciona? Sí, funciona. ¿Es económico? Es económico. ¿Es fácil de reparar? Es fácil de reparar. Pero lo que pasa es que estamos poniendo en riesgo, ¿qué cosa? Nuestra integridad física. Y lo primero, que si vamos en una bicicleta o en una moto, Bueno, es como todo, apenas salió, fue el boom, la tenían todos los, de 13 a 17 años. Ahora se ve en la calle muy poquitas, pero yo veo, pero hay gente grande que va despacio, la usa con cuidado. En esa época que fue el boom, todos los chiquititos eran un desastre, se pero, volvían locos. pero hay un tema, o sea, así como tomando tu comentario, muchísimas veces Profesor, sí, Leo. no, se escucha mejor ahora, ¿no? Sí, genial. Te Sí. agradezco porque no te escuchaba nada. No, mientras estaba hablando lo descargué en la compu. Bueno, no, que además por el tema del frenado de las bicicletas con motor es que tienen el centro de gravedad alto y eso hace que sea más propenso al accidente también. Realidad. Pero hay que, o sea, muchísimas, o sea, estoy hablando en general para después, o sea, subir el material y demás. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que el punto de contacto de la vía pública o por el camino que nosotros nos estamos desplazando, tengan en cuenta que hay una cosa ínfima, que es la medida del neumático. O sea, ¿cuál es la medida clásica del neumático? 5 centímetros, o sea, 5 centímetros adelante y 5 centímetros atrás. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Equilibrio de arriba. ¿Se entiende a lo que voy? Que el centro de gravedad está alto, como dice Diego, pero en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Equilibrio. Nos pasa alguien o alguien nos toca y perdimos el equilibrio. Y por ende, imagínense que si vamos a una velocidad más o menos elevada, de 40 a 40 o a 50 kilómetros por hora. Es mucho. O sea, arriba de eso es mucho. Eso es lo que quiero que entiendan. Y que las medidas de seguridad de la bicicleta no van a ser suficientes. O sea, va a ser suficiente en tanto y en cuanto vos te desplaces a como bicicleta normal. Pero lo que pasa es que hoy, como es un elemento económico, pero porque la persona puede invertir en eso y decir, bueno, recorro, me queda 60 kilómetros de acá al trabajo, lo hago con la bicimoto. Voy y vengo, sí, voy y vengo, pero con el riesgo de que perdés el equilibrio, te comes un palo, una piedra o lo que fuera y perdiste el equilibrio y te terminaste en el suelo. Ese es el problema. O sea, la economía tuya, después en definitiva, ¿qué pasa? La podés terminar pagando mucho en salud. ¿Se entiende a lo que estoy apuntando? O sea, no es que estoy en contra de eso, sino que estoy a favor de la salud de la persona. Quiero que me entiendan. Quiero que me entiendan eso. O sea, primero, la salud. ¿Por qué? Porque si vos tenés un elemento que no lo podés usar porque no tenés salud, es lo mismo que no tengas. Bueno, vamos con la configuración. O sea, ya he hablado de que es un motor de dos tiempos. ¿Qué significa motor de dos tiempos? Que la admisión y la compresión lo va a hacer en un ciclo, la explosión y el escape va a ser en otro ciclo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La admisión y compresión va a ser en un ciclo y la explosión y el escape va a ser en dos ciclos. ¿Sí? O sea, en dos tiempos cumple los 4 ciclos que comúnmente lo cumple un motor de 4 tiempos, ¿sí? ¿Me siguen? Yo igualmente de esto voy a subir todo material en el transcurso de la semana que entra, ¿sí? ¿Está bien? Pero es para ir avanzando más o menos con respecto a la temática de la siguiente unidad. Maxi, ¿pregunta? No, profe, cuando habla de la bicimoto, cuando las vi andando, es increíble cómo las llantas se deforman.
cómo van girando, tambaleando y decís, en cualquier momento va a tener un accidente. Pero lo que pasa, Maxi, ¿sabés qué es lo que pasa? Que el rodamiento de la bicicleta es para un desplazamiento normal. Entonces, ya vos le estás adhiriendo, ¿qué cosa? Una corona a la rueda trasera, una corona a la rueda trasera, que tiene un peso. Y si esa rueda no está centrada y no está balanceada, la rueda va a hacer esto, va a ser el alabeo. Entonces, los rodamientos están preparados para bicicleta. Están preparados para bicicleta, no para 60 kilómetros permanentemente. Podemos hablar de que pueden imprimir hasta velocidades de 100 kilómetros por hora. Si cambiamos el cilindro, que muchísimas veces, muchísimas personas le ponen un cilindro de más cilindrada y dan hasta 100 kilómetros por hora. Pero imagínate cómo frenas eso. ¿Tirás un ancla o te tirás de arriba de la bicicleta? Pero te terminás rayado como una cebra. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, sí, se entiende, profesor. Entonces, ¿vos qué es lo que vas a ver? En la rueda trasera, fundamentalmente, el alabeo de la rueda. ¿Pero por qué? Porque no está centrada o no le tienen el cuidado del centrado de la rueda. Entonces, hay una cosa que muchísimas veces provoca accidentes. Tomando en referencia tu comentario, Maxi, ¿qué pasa? Cuando nosotros accionamos el mecanismo para poner en funcionamiento el motor, ¿qué pasa? El sistema de embrague va a trabajar por centrífugo. ¿Qué significa centrífugo? Que si yo lo acelero, a mayor cantidad de vuelta, el motor comienza a imprimir velocidad. Tengan en cuenta ustedes que las revoluciones, estando regulando esa moto, o ese motorcito, mejor dicho, no esa moto porque es una bicicleta, está girando a 900 vueltas por minuto. ¿Sí? Las revoluciones son 900 vueltas por minuto. Cualquiera de ustedes puede tener una desmalezadora, una cortadora, una motosierra o una sopladora, que sean todo de dos tiempos, y ese motorcito va a estar girando a 900 vueltas por minuto. Y a medida que nosotros lo vamos acelerando, se acelera hasta 4000 vueltas por minuto. ¿Sí? 4000 o más. Entonces, siguiendo la temática con este motorcito de la bicimoto, puede llegar hasta 4000 o 5000 o 6000 vueltas. Entonces, ¿qué pasa? A mayor vuelta, el sistema de centrífugo acopla y hace girar la rueda. Y no es que nosotros vamos soltando despacito. El shock que le pega a la rueda trasera es importante. A ver, es como cuando veamos motocicleta, que cuando nosotros soltamos, o cuando soltamos el pedal del embrague del coche nuestro, del móvil, o de lo que fuere, nosotros no sentimos esa vibración, pero ¿quién la siente? La rueda trasera y el embrague y todos los componentes mecánicos. ¿Se entiende? Y entonces ese desgaste lo va sufriendo ¿quién? El material. Pero hay una cosa muy importante que muchísimas veces ocurre y que nosotros no nos damos cuenta, y eso es motivo de accidentes, es el tensado de la cadena. De la bicicleta comúnmente cuando nosotros no tienen el tensado, o sea, no está balanceada y no está tensado la cadena como debería ser, se sale de la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, montándole un motorcito de 48 centímetros cúbicos, comúnmente nosotros ¿qué tenemos que tener? Más cuidado con el tensado de la cadena. ¿Por qué? Porque si nosotros accionamos el motor ¿qué es lo que va a hacer? Va a girar a 900 vueltas por minuto. Si se le sale la cadena y nosotros estamos en movimiento, esa cadena ¿qué va a hacer? Va a trabar el motor y por ende ¿qué nos va a provocar? Que el motor va a seguir andando, la cadena se va a enredar dentro del motor y nos va a hacer caer. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Por qué? Porque nosotros venimos imprimiendo una velocidad importante y ese inconveniente a nosotros nos va a hacer caer, nos hace perder ¿qué cosa? La estabilidad, sencillo y concreto, tanto como eso. Entonces, ¿hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado. Volviendo con el tipo de motor y el funcionamiento del motor. Ya hablamos que es de un motor de dos tiempos y el motor va a ser de cárter seco. ¿Qué significa de cárter seco? Que no va a estar lubricado por aceite.
en su interior. ¿Qué significa esto? Que el aceite o la lubricación va a estar dado con el mismo combustible que está ubicado en el tanque. ¿Sí? Por eso comúnmente ustedes van a ver que las personas que tienen un ciclomotor o una moto de 2 tiempos, siempre va a llevar un tachito de aceite. Entonces, cuando va a la estación de servicio, lo primero, antes o después de cargar el combustible, ¿qué es lo que hace? Le echa el aceite. Porque ese aceite comúnmente es lo que va a lubricar ¿qué cosa? El cilindro, o sea, va a lubricar el cilindro y va a lubricar las piezas del cigüeñal, que son los rodamientos para que se pongan en funcionamiento. Fíjense que, si bien los motores de 2 tiempos son, ¿qué significa? Que son muy rápidos, dan muchas vueltas en pocos segundos, y es más, un motor de 2 tiempos contra un 4 tiempos siempre va a ganar en salida, va a ganar un motor de 2 tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy nervioso. ¿Qué significa eso? Que tiene muchas reacciones en salida. Después en distancia, y lo más probable es que le gane la de 4 tiempos. Pero entonces, ahí tenemos que tener en relación de que nosotros tenemos un motor de 48 centímetros cúbicos montado en una bicicleta, que tiene un centro de gravedad alto y en definitiva imprime mucha velocidad. Chicos, dudas, preguntas. No, hasta ahora se entiende todo. Anaí. Y bueno, yo no podía estar atrás, así que probé la bicimoto. ¿Y qué se sintió? No, re incómodo, no sé, no me gustó. Se la pedí prestada dando unas vueltas, pero no, me la sentía muy incómodo, muy inestable. Vibraba mucho, ¿no? Con el motor. Sí, vibraba un montón, yo digo, me caigo de acá, te rompes todo, no, horrible. No. Leo. A mí me hacían renegar los pibitos en la plaza, con esa bicimoto. Leo. Lo que le iba a decir, en el trabajo que hice, que me tocó, decía que las bicicletas de carga que se usan para trabajar, le agregan un motorcito solar, por el tema de que el muchacho tiene que pedalear todo el día y además llevan hasta 240 kilos, cargan, dice. Sí, pero eso es, o sea, yo no hablé todavía del tema de la contaminación y fíjense que muchísimas veces hoy estamos, o sea, los primeros coches que se inventaron fueron eléctricos. Después cuando llegó con Otto con la combustión interna, todos pasamos a la combustión interna. Pero en definitiva, los primeros coches y las primeras fueron eléctricos. O sea, lo que pasa es que hoy, en definitiva, hay un problema muy importante. O sea, las motos y los viejos autos que había, que eran de 2 tiempos también, es muy contaminante. O sea, contaminan muchísimo. Entonces, la bicicleta de carga, y fíjense que muchísimos motorhome, que también lo vamos a ver mucho más adelante, en definitiva, hoy los autos eléctricos se están poniendo muy de moda. ¿Pero por qué? Porque hay una presión muy importante con respecto a los combustibles químicos y fósiles. Pero en definitiva, eso viene hace más de 100 años. Pero estamos volviendo ¿a dónde? A la bicicleta y a las cosas eléctricas. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante. ¿Qué hacemos con la batería del reloj, de la linterna, del celular? ¿Dónde? O sea, hay muy poco procesamiento de, ¿cómo se dice? De reciclado. Entonces, no hay, o sea, hoy, si bien la moto de 2 tiempos es muy contaminante, la batería, en definitiva, termina siendo más contaminante que el motor de 2 tiempos. ¿Se entiende a lo que voy? Para cerrar con tu comentario. Sí. Entonces, hoy una pila de
AAA y demás, contamina muchísimo. Pero lo que pasa es que no hay un proceso de reciclado, o sea, no conozco muchos procesos de reciclado de la batería. Sí, Imagínense, no hay acá de esos. Por ahí vos ves películas o otros países y lo tienen todo el tiempo recalcando esas cosas. Acá no le dan bolilla. no, lo que pasa es que, o sea, o sea, como a nosotros nos sobra naturaleza y nos sobra elementos, entonces no le prestamos atención. Pero yo creo que acá en La Plata, el que sea de La Plata, va a recordar que en Plaza Italia había varios depósitos para baterías, reciclado de baterías, pero después de un tiempo determinado, esos tachos se fueron perforando y el jugo de la batería o la humedad de la batería circulaba por la plaza. Y entonces, a ver, ¿para qué me decís? Juntemos la batería para reciclarla y demás, y después la dejás 3 años y en definitiva no la sacaste del lugar donde me dijiste que la tirara. Es lo mismo que Claro. amontonar basura. O sea, o haces un compost y la que se puede reciclar la reciclás y la que no, la eliminás. Chicos, ¿dudas hasta acá? Por ahora no. ¿No? No, profesor, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no hay dudas, vamos a cerrar la clase, así cada uno de ustedes se libera y si tienen duda, las evacúo y no tengo inconveniente. Y este material lo voy a subir, ya lo convierto y lo subo al campus para que lo puedan ver todo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Va a subir todo esto y vamos a hacer un trabajo, vamos a empezar con la bicimoto. Sí, vamos a seguir Ah, con la bicimoto que va a durar 3 clases más o menos. Yo ya terminamos hoy. Voy a preparar un examen para la semana que viene, que lo voy a subir el jueves, viernes más o menos, y le voy a dar un tiempo. Tengan en cuenta de que lo vamos a hacer en el campus. Les voy a dar un tiempo determinado, ¿sí? Les voy a dar 1 o 2 días, de acuerdo a o 3 días, no sé, díganme ustedes porque no sé el horario de trabajo de ustedes, pero le puedo dar 2 o 3 días y va a ser de un solo intento, ¿sí? Para que entren al campus y lo puedan resolver. Pero eso lo vamos a charlar en una semana, no hay inconveniente. Pero sí bueno. lo que quiero es que se intercambien los trabajos para que todos tengan más o menos conocimiento del trabajo que hizo el otro y compartir. O sea, acá es cuestión de compartir. Yo hice mi trabajo y se lo doy a Leo, se lo doy a Maxi, se lo doy a Naí o se lo doy a Tamara. ¿Para qué? Porque también va a mirar, che, es un modo de autocorrección también. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente miran su propio trabajo, porque ustedes ven la elaboración y cómo redactaron, pero también hacen una autocorrección al trabajo que hizo la otra persona. ¿Se entiende a lo que estoy apuntando? Que eso es mirar Sí, está bueno. también, che, te faltó algo, no sé, o te pusiste de más, no sé cómo lo mirarán, pero en definitiva, bueno, es compartir el trabajo para aprender del otro el trabajo que hizo y la mirada que tuvo. Fíjense que, o sea, de un trabajo salen varias situaciones que en definitiva ustedes van a terminar compartiendo o utilizando en un futuro cuando sean haciéndolo, ¿sí? Quiero que entiendan que no es un trabajo caprichoso ni nada por el estilo, sino que es un trabajo con visión de futuro y que en definitiva es lo que van a terminar haciendo. Va a ser la carta de presentación de ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la finalidad. O sea, cada uno Sí, va a profesor. Sí. Cada Profe, uno, cada uno de ustedes va a tener una particularidad de escritura. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que le va a dar la característica y puede ser que le llegue a tocar también mucho trabajo o poco trabajo. Si yo soy medio, estoy en la bolsa, no me va a tocar mucho trabajo, me va a tocar uno de vez en cuando. Pero si soy bueno, en los casos muy especiales, y lo más probable es que me toque a mí, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy apuntando? Sí, profe. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Nos quedan 10 minutos. Ya vamos cortando. Si no quedan dudas. no sé si habló de los tipos de freno de la bicicleta. Me tardé.
¿Tipo de bicicleta? Tipo de freno, dijo. Tipo de Sí. freno. Sí, tenés el material ahí que vas a ver los 11 tipos de freno, pero en definitiva lo vamos a definir en 4. ¿Sí? Los de aro, En 4. que son laterales, Sí. los de aro interno, que son las bicicletas antiguas o la bici tipo inglesa o de reparto. Tenemos la de cinta o zapata, que viene dentro de la misma masa de la rueda, y los frenos a disco, que pueden ser por cable o en forma hidráulica. De los 11 frenos, lo dividimos en 4, ¿sí? Y si no, te tirás de la bicicleta y es el freno más rápido que podés tener. Le ponemos el pie en la rueda de adelante. Callate, ¿sabés cuántas zapatillas hemos gastado? Sí. ¿Y cómo se le llama a este freno? A pie. Rodadura. Freno de rodadura se llama eso. Freno de tracción sangre. No. Eso. Fuera de joda, se llama freno de rodadura porque vos le estás ejerciendo presión ¿a qué? Al neumático. Y es un freno de rodadura. Por supuesto que te va a comer la zapatilla. Pero bueno. ¿No? ¿Cómo? El freno del freno, así también. El tren tiene un freno así. No, el tren tiene freno a... Ponía el pie. Ay, El tren tiene cintas. Leo. Sí. El tren tiene cintas, es por zapata. O sea, como la vieja diligencia, las diligencias anteriormente tenían cintas. El primer freno que existió en el mundo eran las cintas. Vos empujabas una palanca y esa cinta se adhería a la rueda. Es como el freno clásico de la moto y del auto, solo que esto, el freno del auto y de la moto se expande, en cambio el otro comprimía, ¿sí? Comprime. En el auto y la moto se expande y en el otro, ¿qué hacía? Comprimía, pero comprimía por rozamiento, ¿se entiende? Me pareció ver en las películas de los trenes, más bien de locomotora, así que frenaban el sistema de freno de rodadura. Eso. Tampoco sé mucho de trenes, ¿no? No, pero por eso, para sacarte la duda, que el freno es a cinta, o sea, comprime qué cosa, comprime la cinta o el rozamiento de la cinta a través de la palanca, ¿para qué? Para que eso vaya reduciendo qué cosa, el giro de la rueda. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿qué material tiene para subir respecto al bicimotor era? O ciclomotor, no, ciclomotor era más grande, 50 centímetros. Claro, pero por eso, el ciclomotor está legislado, la bicimoto no está legislada, Maxi. No está legislado ni para seguro obligatorio, no. Nada. No, o sea, para el ciclomotor sí necesitas qué cosa, licencia y habilidad. En el otro, como no está legislado, no necesitas nada. Necesitas el cuerpito tuyo arriba de la bicicleta. Claro. Igual que la moto eléctrica, ¿no? La moto eléctrica es completamente distinta. La moto eléctrica es completamente distinta. Está legislada y tiene una normativa. Ah, está legislado. ¿Dudas, preguntas, consultas? No necesita licencia la moto eléctrica. ¿Cómo? Conducir. No necesita licencia de conducir la moto eléctrica. Sí, en Europa necesita, de acuerdo a la cantidad de potencia que tenga. Acá nosotros todavía estamos saliendo de la gruta, por eso muchísimas veces hacen la vista para otro lado, miran para otro lado, pero en definitiva sí, se necesita una licencia, porque es un elemento que da mucha velocidad, y entonces por eso necesita una legislación.
¿sí? De acuerdo a la potencia del elemento y la velocidad que imprime, ya varía si es de poca cilindrada o de mucha cilindrada. O sea, no se mide en cilindrada, se mide en kilowatts. ¿Sí? ¿Se entiende? El kilowatt le va a dar el desplazamiento. Claro, se mide como por consumo, sería. Claro. O sea, es como la luz en el kilowatt. Pero el kilowatt, ¿qué te da? Lo que pasa es que nosotros para tener referencia hacemos una comparativa de, no sé, una motito es similar a un ciclomotor, o hay motos más grandes que son similares a, capaz a un 125 o a un 250 de centímetros cúbicos. Claro, pero para qué, La Leo, marca Lucky Lion, esa marca Lucky Lion, estuve viendo algunos modelos que tienen unos modelos importantes, así tipo scooter. Leo, para que vos entiendas, una moto eléctrica y una moto de combustión interna alcanzan 320 kilómetros por hora. Si ustedes miran, yo no sé si a ustedes les gusta el motociclismo o el automovilismo. A mí me encanta el automovilismo y el motociclismo. Y no solamente hay una Fórmula E, Fórmula 1, que es eléctrica, sino que también hay un MotoGP eléctrico. Y son 320 kilómetros por hora. O sea, no es que estamos hablando de un ciclomotor, estamos hablando de un motor con mucha capacidad de consumo de corriente eléctrica y que imprime muchísima velocidad. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros vemos acá es lo que Europa, China, Asia y todo lo demás nos mandan como qué cosa, como rezago. ¿Se entiende? Pero en definitiva hay cosas importantes y hay cosas buenas. Pero nosotros lo que pasa es que no tenemos el medio económico para comprar los mismos componentes o los mismos elementos que hay en otros países. O sea, no es que nos dicen subdesarrollado o algo. Muchísimas veces nosotros no le prestamos atención a la tecnología, si bien hoy el conocimiento es global, porque en definitiva podemos mirar con distintos ojos en distintos países y en el mismo momento y casi instantáneo, pero nosotros podemos mirar lo que se está usando en Europa y es avanzado. Podemos mirar lo que se está utilizando acá en el norte de América y es avanzado. La marca Tesla. Pero no solamente, o sea, no solamente Tesla, hay muchísimas marcas hoy, en definitiva. Fíjense que Europa está imponiendo una restricción para el año 2025 de que motores diésel no quieren más. No solamente para autos, para motos también, pero bueno, en definitiva, o sea, ¿cuándo vimos una moto gasolina? ¿Existen? Sí, existen. En Argentina hay y hubo, pero en definitiva, bueno, nosotros todavía estamos, como dije anteriormente, estamos en la puerta de la caverna. Estamos queriendo salir y ver qué es lo que hay afuera de esa gruta, pero bueno, en definitiva es el mundo el que está avanzando y nosotros estamos mirando con pocos ojos. Pero bueno, es mejor mirar y ver. ¿Por qué? Porque el día de mañana nos va a tocar cualquier cosa, o sea, no es que nos va a tocar cualquier cosa. Nos puede llegar a tocar un elemento extraño y nosotros decimos, ¿qué es? ¿Es un plato volador o es una moto? No, es una moto. ¿Y qué característica tiene? Y bueno, vemos. Bueno chicos, les deseo, si no hay duda, esto se va a cortar en un minuto.